Iniciamos el trabajo de investigación en genética justamente a raíz de que explorando un poco el medio médico en Cochabamba, muchos pacientes se les diagnostica clínicamente y en muchos casos se queda sin un diagnóstico preciso porque muchas son enfermedades genéticas, por un lado. Y por otro lado, la parte genética en los últimos años se ha desarrollado mucho con la biología molecular. Entonces, bueno, aquí en el instituto hace unos 5 años más o menos empezamos a desarrollar el área de genética. Hemos logrado ya sacarlos, bueno, aplicar más bien o desarrollar una técnica que es la de cariotipo, que es encontrar los cromosomas, cultivar células y a partir de ahí hacer una lectura de los cromosomas, ¿no? Para diagnósticos de enfermedades cromosómicas como síndrome de Down, síndrome de Turner, de Edwards, varios otros síndromes que son bastante severos, no muy frecuentes. Específicamente, o como parte más bien del trabajo del desarrollo de la investigación en genética, hemos iniciado una línea o sublínea, digamos, de investigación que es la de X frágil. El problema de X frágil es una enfermedad que se produce por la alteración leve una mutación en realidad, en el cromosoma X, en un gen que se llama el FMR1 y con algunos casos no es tampoco muy frecuente, pero su expresión, que decimos nosotros el fenotipo, es más o menos severa, sobre todo en la discapacidad intelectual. Entonces, bueno, hemos iniciado ese trabajo, han estado viniendo varios pacientes con sospecha de la enfermedad del X frágil y hemos desarrollado la capacidad aquí en el laboratorio de encontrar las mutaciones. Para que se entienda mejor, explico un poquito en qué consiste. El X frágil es se llama síndrome de X frágil. Tiene ese nombre porque históricamente, hace el siglo pasado, cuando se estudiaban los cromosomas, se creía que era un poco más frágil una parte del cromosoma. Bueno, de ahí salió el nombre. En realidad lo que sucede es que en el cromosoma X, que como ustedes saben, el X viene por la mamá, y el otro X, que puede ser X o Y, es el gen que viene del papá, ¿no? Para que se diferencie entre varón y mujer. Bueno, entonces este síndrome de X frágil es un síndrome ligado al X, o sea, ligado al sexo, y es principalmente transmitido por la mamá, y es por eso más frecuente en varones. En sí, la alteración consiste en que este gen FMR1 se reproduce varias veces. Hay un segmento del gen que se va repitiendo y cuando se va aumentando las repeticiones, llega a 50 hasta 90 segmentos. Eso es, digamos, es común que pase, pero todavía no produce la enfermedad, ¿no? Eso es lo que se llama una premutación. Cuando esas repeticiones de ese gen en la cadena del ADN se van repitiendo muchas más y llega hasta 200, ahí ya se produce la enfermedad. Y exactamente en lo que consiste la enfermedad es que la presencia de esa mutación, de esas 200 repeticiones de ese gen, se impiden que se elabore una enzima, que las células mismas elaboren una enzima que regula varios procesos biológicos, ¿no? Y específicamente uno es a nivel del sistema nervioso, en la sinapsis, y específicamente en las sinapsis frontales donde se desarrolla el intelecto, ¿no? Entonces de ahí viene uno de los síntomas principales, que es la discapacidad intelectual. Aparte de eso, tiene problemas también
o genera más bien problemas a nivel de los testículos en los varones, produce esterilidad y bueno, tiene algunas características específicas del fenotipo, o sea, de la forma como es la persona, ¿no? En general son personas que tienen rasgos muy característicos de, mejor no sé si describirlas, pero son característicos desde el punto de vista médico. Pero el problema principal del X frágil es la discapacidad mental. Y un segundo problema es la esterilidad, ¿no? Puede ser en varones y mujeres, es más frecuente en varones, por lo que les decía que es herencia, o sea, la enfermedad se produce, o la mutación se produce en el cromosoma X. Y los varones tenemos solamente una X, ¿no? XY. Entonces, si se hereda el X con la mutación, se va a producir la enfermedad, por eso es más frecuente en varones. En cambio, en el caso de las mujeres, como reciben un X del padre y otro X de la madre, si recibe un X de cualquiera de los dos que esté con la mutación, el otro X, digamos, va a inhibir la expresión de la mutación porque va a tener el otro X normal. De manera que esa es la razón por la que es más frecuente en varones, pero no está exento que haya también en mujeres. Lo que hemos hecho nosotros respecto a esta enfermedad es captar pacientes. Estamos por ahora viendo un poco la prevalencia, ¿no? Cuántos pacientes con esta enfermedad hay en nuestro medio, en Cochabamba. No hemos podido abarcar a toda la ciudad, sino simplemente llegamos a través de las instituciones, digamos, preguntando a instituciones que atienden a personas con la discapacidad intelectual, y de esa manera han estado llegando. No tenemos un dato muy, digamos, muy fidedigno del total de toda la población, no hemos hecho un screening, como se diría, pero sí tenemos una idea de cuántos hay. Hemos trabajado, hemos encontrado más o menos unos de 50 sospechosos que han llegado, más o menos unos 4 son positivos, y bueno, esos son los pacientes, digamos, centrales, y de uno de ellos hemos encontrado familias, ¿no? O sea, la generación anterior y dos generaciones anteriores con la mutación, una sola familia que tiene esas características. Seguramente hay algunas más, no es una enfermedad muy difundida, muy extendida, así que bueno, eso es hasta lo que hemos encontrado. La manera de diagnosticar es a través de una prueba de PCR, que la tenemos aquí desarrollada en el laboratorio, que es justamente encontrar las mutaciones. Estamos todavía en proceso de mejorar la técnica diagnóstica, porque hay varias, pero bueno, con los recursos que tenemos hasta ahora nos alcanza a tener una PCR convencional en la que podemos ver el número de mutaciones y diagnosticar. Más claro, obviamente, acompañado del examen clínico que hacemos a todos los pacientes y a sus familiares, y al mismo tiempo el examen que se llama del pedigrí o del árbol genealógico, estudiando un poco las familias en 3 generaciones por lo menos, para ver en qué momento se produjo la mutación, o a veces es de nuevo, ¿no? O sea que no todos estaban normales y la mutación se produjo en uno de los pacientes. No sé si, bueno, eso es lo que hasta ahora en esa situación. Estamos en el desarrollo para esta enfermedad, y bueno, tenemos otros proyectos más o menos cercanos a ese tema, que están rondando principalmente lo que es la discapacidad intelectual, ¿no? Nuestro propósito es investigar un poco más en ese sentido.